con el tema proceso inmediato, problema de interpretación y aplicación judicial. Saludamos a todos los presentes de parte de la Comisión y de la Corte de Lima Norte por su asistencia. Asimismo, la grata presencia de nuestro juez superior titular, el doctor William Fernando Quiroz Salazar, a quien lo vamos a recibir con fuertes aplausos. Antes de iniciar, vamos a poder leer una hoja de vida de nuestro ponente. El doctor William Quiroz Salazar dispone de los títulos en una maestría de Derecho Penal, un doctorado, asimismo también de Derecho, cuenta con los títulos profesionales de abogado, licenciado en Educación y el título de Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante en España. Así también dispone de estudios de especialización como experto en el Código Procesal Penal del 2004, especialista en Derecho Procesal Constitucional, estudiado en la Pontificia Universidad Católica. Así también perito criminalístico en el ITC por el Instituto de Criminalística y Litigación Oral en la California Western School Law de Estados Unidos. Entre sus publicaciones en materia jurídica, dispone de los libros El delito de conducción de vehículos motorizados en estado de ebriedad o drogadicción, La investigación jurídica, Lecciones de Derecho Penal General y Hacia una sostenida política criminal en el Perú. Reiteramos nuestro agradecimiento de esta presencia. Vamos a iniciar con esta conferencia. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un honor estar en esta tribuna. Muchas gracias por venir a escucharme. En realidad, quiero dar una justificación antes de que yo empiece mi exposición. Yo no estaba programado para el día de hoy, así que podía haber algunas personas que pudieran justificar y decir: yo he venido a escuchar a Carol Young, he venido a escuchar a Tomás Gálvez y no a William Quiroz. Entonces, lo que pasa es que el doctor Valladolid, que preside mi colegiado, me comentó el día de ayer que no iban a venir esos dos expositores, y al verlo tan preocupado, yo le dije: si gustas salgo yo, si gustas salgo yo, si lo deseo, y por eso que estoy acá. Entonces le digo, esa es la razón por la que estoy acá, no por otra. No necesitamos estar tampoco difundiéndonos gratuitamente, pero bueno, acá estamos con ustedes y trataremos de hacer una cosa interesante. No he venido a hablar del decreto legislativo 1194. El decreto legislativo 1194, ustedes podrían tranquilamente leerlo y darle una interpretación, algunos formal y otras sistemática, de acuerdo a su concepción que tengan del derecho. No he venido a definir qué cosa es flagrancia, qué cosa es proceso inmediato, no. He venido a contarles la problemática que existe en el proceso inmediato. Y solamente les voy a comentar 4 de ellas. 4 de los problemas que hay, y hay más problemas. Hay más problemas en la aplicación de este decreto legislativo 1194, porque los fiscales y los jueces, cada uno tiene su propia interpretación. Y cada uno resuelve conforme vea su concepción del derecho. Es así. Así está en el Perú, pero lo que yo les voy a decir tampoco no es mío, porque William Quiroz quiere decir, sino lo que yo les voy a contar es un acuerdo de los jueces, de los magistrados formadores del Poder Judicial. Somos 38 los capacitados en el Poder Judicial para enseñar a todas las cortes del país. Quien habla es uno de ellos. Los 38 nos hemos juntado en la ciudad de Lambayeque y ahí hemos abordado esta problemática. Quien ha definido las interrogantes es la Comisión Nacional de Flagrancia. Por lo tanto, lo que yo les voy a contar, lo que yo les voy a explicar es aquello que también todos los jueces que estamos metidos en la reforma procesal penal y que somos formadores del Poder Judicial vamos a repetir de la misma manera. Por eso es que los contenidos que van a aparecer ahí no son mis contenidos. Lo que es mío son mis explicaciones. Los contenidos son los acuerdos que hemos abordado todos por votación. ¿Ya? Entonces,
Pasemos, ¿dónde está el asistente? ¿Quién me va a ayudar? Muy bien. Siguiente. El primer tema que vamos a ventilar es el tema de la prisión preventiva. La metodología a exponer hoy día es un tema y luego ustedes van a encontrar unos subtemas donde hay problemas que se presentan en la actividad fiscal y también a nivel de los jueces. Y los abogados, si no conocen, si solamente analizan el decreto legislativo 1194, van a estar de repente ignorando alguna de estas cosas que nosotros tenemos la obligación de difundirnos. ¿Ya? Bien. El primer problema que se presenta es respecto a la variación de la medida coercitiva. ¿Qué cosa pasa? Las diapositivas están quedando acá, están ya ahí y las pueden solicitar. Y si no, me hacen un correo, una lista con un correo electrónico y yo se las remito más tarde. Fíjense, el fiscal, según el decreto legislativo 1194, se efectúa el requerimiento de incoación al proceso inmediato y acompañado a esto o por separado, el fiscal tiene la facultad de hacer el requerimiento de prisión preventiva. Eso dice la ley, ¿cierto? Es decir, el fiscal dice, hoy día presento una incoación del proceso inmediato, lo puedo hacer solamente eso. O también acompaño a la vez el requerimiento de prisión preventiva. Perfecto. Ubiquémonos, para poder resolver esta primera interrogante, ubiquémonos en el escenario que el fiscal no lo presenta. Es decir, hoy día es martes, 17 horas 25 minutos, viene a la mesa de partes y presenta un requerimiento de incoación al proceso inmediato y no pide prisión preventiva. Entonces el abogado, atento a la jugada, ¿sí? Atento a la jugada, y dice, ¿pidió prisión preventiva? No pidió prisión preventiva. Está feliz, ya está tomando su cerveza por ahí, entonces no hay ningún problema porque es capaz que es muy posible que le van a aplicar una comparecencia simple, porque así dice el código. Perfecto. Y mañana es la audiencia, y la audiencia la programa para pasado mañana o para mañana en la tarde, y faltando 30 minutos, el fiscal quiere pedir requerimiento de prisión preventiva. Ay, ay, ay. Muy bien. Y ustedes, los abogados, estaban felices, dijeron, no hay prisión preventiva, me voy a la audiencia y me encuentro con la sorpresa de que hay un pedido de prisión preventiva. ¿Se afecta o no se afecta a la garantía de la defensa procesal? Sí, señor, se afecta a la garantía de la defensa procesal. Por eso es que se ha tomado un acuerdo, si es que se debe aceptar o es que no se debe aceptar. Eso lo explicaré más adelante. Pero ese es el problema. Ese es uno de los problemas que se presentan. De repente no en Lima Norte, pero sí en todo el país. Estos problemas se presentan en todo el país. Por eso que los formadores no solamente son de Lima Norte, sino de todo el país. Los jueces que trabajan en el tema de flagrancia en todo el país. Primer problema. Segundo problema que vamos a ver. Ustedes saben, hay no más. Ustedes saben que hoy día existe una casación 626-2013. Y no había necesidad de hacer una casación. Sin embargo, se ha sacado, se ha emitido una casación. Y digo que no había necesidad porque aquel que estudia no necesita casación. No necesita casación. Todo está en la teoría. Y todo lo que dice la casación es de la teoría. Por eso que lo que se necesita es que los abogados se especialicen más en epistemología jurídica. Si los abogados se especializan en la teoría del conocimiento jurídico, pues tendremos mayor capacidad y mayor logro de lo que quiere la defensa eficaz. Ese es el asunto. Por eso es que si revisan la casación 626, textualmente aparece lo que recoge las diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todo está ahí. Lo que sí no dice las sentencias y recoge esta casación 626 son las reglas del debate procesal. Gracias a Dios, en su momento, en un libro de prisión preventiva, se señaló, se dijo, nos anticipamos, y ahí está escrito casi todo lo que dice esta casación. Y en el libro Sistema de Audiencias también se señalan los intercambios argumentativos, quién dirige el debate, etcétera y cosas. Pero es importante esta casación 626, por eso es que la pregunta es,
sobre los supuestos de la prisión preventiva, porque algunos jueces solo resuelven sobre los 3 presupuestos materiales. Otros jueces dicen, solamente resuelvo sobre los elementos de convicción, y como no pasa uno de ellos, no necesito seguir analizando los restos del presupuesto. Y pocos resuelven las 5 fases necesarias que exige el artículo 6, la casación 626/2013, porque ahora se necesita evaluar sobre los graves y fundados elementos, sobre la prognosis de pena, sobre el peligro procesal, sobre la proporcionalidad y sobre la duración de la prisión preventiva. Y además, en esa casación se exige que los fiscales, en el requerimiento escrito, obligatoriamente tienen que decir cuáles son sus razones por el cual piden la duración de la prisión preventiva. Eso sí, eso también lo vamos a explicar más adelante. Y luego, ¿cuál es el plazo de duración de la prisión preventiva? Para todos los casos son 9 meses, ¿en qué casos son 18 meses? ¿En qué caso debe ser 3 meses? ¿En qué caso debe ser 4 meses? Todo eso se necesita hacer una explicación. ¿Sí? Porque el fiscal me pide 9, ¿le tengo que dar 9? No, señor. ¿Qué es lo que tengo que evaluar? Lo vamos a comentar. ¿Seguimos? ¿Cuál es el momento de interposición y fundamentación de recurso impugnatorio? Fíjese, en la prisión preventiva, algunos jueces dicen 3 días para que fundamente, o es que tiene que ser en el mismo acto en que se emite la resolución. Ya se acordó. Ahora lo vamos a explicar. ¿Ya? Por eso es que se está explicando todas estas cosas, porque tenemos diversidad. Es así como existe la casación, los acuerdos plenarios por los señores jueces supremos, pues los profesores que enseñamos estos temas a nivel de todo el país, por el Poder Judicial, también hemos tomado acuerdos. No vamos entonces a absorber el primer tema. Siguiente. El primer subtema, la variación del requerimiento de la prisión preventiva. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? ¿Cuál es la garantía genérica? La garantía genérica que señala la Constitución Política, ¿cuál es? ¿Cuál es? El debido proceso. ¿Y cuál es la garantía específica? La defensa procesal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que proteger en la prisión preventiva? ¿Ese ciudadano tiene derecho a la garantía de la presunción de inocencia? Sí. ¿Ese ciudadano tiene derecho a la garantía específica de la defensa procesal? Sí. Eso debemos tener claro. Es decir, si yo como abogado o fiscal o juez, lo primero que tengo que exponer para tener una buena argumentación, para que los pasos argumentativos sean correctos, tengo que partir de las garantías. De la misma manera que lo estamos haciendo acá. La garantía genérica, debido proceso; la garantía específica, defensa procesal; otra garantía específica, presunción de inocencia. A partir de ahí tenemos que comenzar a trabajar nuestros argumentos. Bien, dice, ¿qué pasa? Dice, variación. El Ministerio Público incoa proceso inmediato, pero varía su requerimiento de medida coercitiva. De repente, el Ministerio Público no ha requerido prisión preventiva, faltando 30 minutos, viene y dice, señor, pido prisión preventiva. Es posible que el juez admita y el juez inmediatamente en la misma audiencia resuelva la prisión preventiva. La defensa estaba preparada, a la defensa le notificaron dentro de un tiempo, un plazo razonable para que pueda preparar su argumentación. No es posible, señores. Se le tiene que notificar con un plazo razonable para que pueda preparar su defensa. Así tiene que ser. ¿Y por qué? Algunos dirán, ¿pero por qué se le tiene que notificar? Porque la Fiscalía, para requerir prisión preventiva, tiene que presentar una justificación. Y esa justificación está dirigida a los presupuestos materiales. Como son presupuestos materiales, se tiene que debatir obligatoriamente, porque así lo exige la casación 626/2013. Revisemos la casación, dice que se tiene que hacer un debate obligatorio. Como se tiene que hacer un debate obligatorio, entonces se tiene que justificar, se le tiene que correr traslado
a efecto de que la defensa también tenga la posibilidad de poder reunir los elementos de prueba, exhibirlos si es posible, y luego presentar su argumentación que corresponda. Por eso que no es posible que un juez, faltando 30 minutos, faltando una hora, admita a trámite un requerimiento de prisión preventiva si es que no se le ha corrido traslado a la parte adversa con el plazo razonable para que pueda presentar su argumentación. Eso es lo que hemos acordado. Siguiente. Entonces eso es durante la audiencia. ¿Por qué? Si es más gravosa, no es posible. Pero si es menos gravosa, es decir, si pidió prisión preventiva y presenta un escrito, me desisto de la prisión preventiva, como opera el principio de rogación, me desisto de la prisión preventiva y más bien en su lugar pido que se le dicte una medida de comparecencia restringida. ¿Ah? Entonces, ¿cuál de ellos sí es posible? Si es más gravosa, no. Si es menos gravosa, sí. ¿Se entiende? Siempre nos vamos al in bonam parte. Muy bien. 2. Escenario 2. Antes de la audiencia. Antes de la audiencia. Es decir, eso es lo que estamos señalando. Sí es posible, siempre y cuando sea con un plazo razonable. Pregunta, ¿cuánto es el plazo razonable? ¿Con cuánto tiempo se notifica? ¿Con cuánto tiempo se notifica un requerimiento, la citación para la audiencia de prisión preventiva? ¿Se notifica con 1 hora de anticipación? ¿Con 2 horas de anticipación? No. Se notifica electrónicamente, se notifica con 1 día o con 2 días de anticipación, de acuerdo a la agenda judicial que hubiera. De acuerdo a la agenda judicial y en función de ella se notifica. Entonces, el mismo plazo razonable que se está diseñando para la audiencia de control de flagrancia es el mismo que se tiene que respetar. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser el mismo? Porque en una sola audiencia se van a debatir diversas pretensiones. Esa es mi posición. Siguiente diapositiva. Sobre la discusión de los presupuestos de la prisión preventiva en la casación 626-2013 Moqueo. El caso Tibi, sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Tibi, ha señalado que la prisión preventiva no es una medida anticipada. La prisión preventiva es una medida cautelar. Entonces, quienes crean, quienes pregonen por los medios de comunicación, quienes digan o consideren que tenemos que asegurarnos que tiene que pagar por su delito que ha cometido, no es así. Es una medida cautelar, no es una sanción penal anticipada. Solo opera, solo se admite, solo se decreta, solo si existan razones. Si existen razones fundadas, se debe decretar una prisión preventiva. Si no existen razones fundadas, se tiene que dictar la comparecencia simple o la comparecencia restringida. Si es que lo pidió el fiscal prisión preventiva, tendrá que ser comparecencia restringida. Si el fiscal no pidió prisión preventiva, tendrá que ser comparecencia simple, porque así lo señala el Código Procesal Penal 2004. Entonces, acá, ¿qué es lo que tenemos que analizar? La casación 626. Por favor, ubiquémonos otra diapositiva. Minimice. ¿Sí? Minimice. Escape. Minimice. Abra usted el luz de la memoria. Ayúdale. ¿No lo tienes? Toma. Creo que todavía está con el programa antiguo, ¿no? Parece que sí. ¿Por qué no trabaja conmigo? Adelante. Ya. No. En el USB nomás, ¿ya? WQ. Ahí hay una, ya, la novena, un análisis, la novena, todas las casaciones que se han analizado.
Bajemos. Sí, está bien. La tercera diapositiva. Perfecto. Tercera diapositiva. Ahí, tercera, suficiente. Suba. Fíjese. Lo que pasa es que también me dieron una exposición del análisis de diversas casaciones y esta ha sido analizada, también la he explicado en Huancayo hace un par de días. Fíjese, la medida es excepcional. ¿Y cuándo es excepcional? No es que a juez le dé la gana de dictar la prisión, no es que porque salga los medios de comunicación tengan miedo y le tenga que dictar privación de la libertad. No hay que tener miedo. Hay que tener miedo acá, a la ausencia de conocimiento. Cuando hay ausencia de conocimiento, hay mediocridad. Ahí hay que tener miedo. Por eso que hay que estudiar. Entonces, cuando uno estudia, uno tiene conocimiento. Y cuando tiene conocimiento, no tiene miedo a nada. Por eso que hay que resolver así. ¿Cuándo es excepcional? La regla es libertad. Y la excepción es la prisión. Entonces, ¿qué es lo que tengo que evaluar? El juez no debe mirar las cosas formalmente. En ese caso, para la prisión preventiva, lo que tiene que mirar es los presupuestos materiales. Por lo tanto, en la audiencia tiene que haber obligatoriamente un debate. ¿Y para qué un debate? Porque la Fiscalía dice que excepcionalmente se le tiene que dictar prisión preventiva. Dice que ese ciudadano no tiene arraigo. Eso es lo que dice la Fiscalía. Pues el abogado tendrá que decir lo opuesto. El abogado tendrá que decir que sí tiene arraigo y tendrá que hacer la explicación. La Fiscalía dice que Juan Pérez Pérez tiene 5 investigaciones en diversas fiscalías penales y el defensor tendrá que decir si esas investigaciones pueden ser consideradas como falta de arraigo o como una falta de conducta procesal adecuada para estar en libertad, que es lo que dicen las diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El solo hecho de tener una condena, el solo hecho de tener diversas investigaciones, el solo hecho de haberse dictado una prisión preventiva en otros procesos, no es suficiente para dictar prisión preventiva contra un ciudadano. ¿Me están entendiendo? Es decir, el hecho que tenga antecedentes penales, el hecho que tenga otra prisión preventiva en otro proceso, el hecho que tenga diversas investigaciones fiscales, no es suficiente. Por eso es que se requiere hacer un análisis integral. Se equivocan algunas resoluciones cuando a partir de este análisis dicen fundada la prisión preventiva. Equivocado. Eso es nulo por falta de motivación. Por eso que es importante revisar bastante las sentencias, por ejemplo, J versus Perú, sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, noviembre de 2015, ha sido recientemente publicado. Caso J versus Perú. Es importante leer, luego le voy a dar otro nombre de otro caso de la Corte Interamericana que lo podrían utilizar para poder tener en consideración. Por eso es importante este análisis. Víctor, empecé porque me dijeron que empiece. ¿Ya? ¿Sí? Me dijeron que empiece. Así dijo Willy, ¿no? No sé quién. Entonces, fíjese, por eso que hay que tener en consideración, para dictar esta medida excepcionalmente, analizar. No se puede dictar pensando porque el medio de comunicación hace una difusión y decir, le vamos a dictar prisión preventiva. No, hay que analizar, hay que debatir. Cada uno de los presupuestos materiales tenemos que evaluar. Ese es el análisis que tenemos que efectuar y se tiene que debatir. Siguiente diapositiva, fíjese. Tiene que haber una adecuada con argumentación. Es decir, Atienza decía lo siguiente: ¿es posible que un juez tenga una conclusión válida y sus argumentos sean incorrectos? Sí. Esa es una bonita enseñanza. ¿Es posible que un juez tenga una conclusión válida pero sus argumentos sean incorrectos? Sí, porque los pasos argumentativos no están debidamente razonados. Sucede lo mismo. Es posible que un juez de primera o segunda instancia pueda decir, tener una conclusión válida, fundada la prisión preventiva, pero sus argumentos no son los correctos. Sí, porque la argumentación no es adecuada.
Por eso que hay que tener en cuenta la argumentación que vamos a señalar. Por eso que es importante que el defensor tenga el tiempo razonable para poder construir su estrategia argumentativa. Eso es una obligación y tiene que haber contradicción a través de una audiencia de prisión preventiva. Siguiente. Todo lo que está pintado con rojo es importante, que lo he tomado de otra diapositiva de la misma casación para poder reforzar el tema central de la exposición. Dice, lo primero que se tiene que tratar, la casación 626 ya ha señalado un orden. Ha dicho, primero se debate los elementos de convicción, los fundados y graves elementos. ¿Por qué esto? Porque la técnica de dirección judicial de una audiencia de los jueces es diversa, dispersa. Cada quien utiliza su técnica que quiere y de pronto se desorienta la audiencia, no hay una metodología adecuada y estamos en problemas. Por eso que la casación dice, lo primero que me van a hacer, señores, es debatir punto por punto. Primero, graves elementos. Segundo, prognosis de pena. Tercero, peligro procesal. Cuarto, proporcionalidad. Y quinto, la duración del plazo de la prisión preventiva. Eso es lo que ha ordenado la casación. Por lo tanto, se tiene que debatir y se tiene que resolver de la misma manera en ese orden. ¿Ya? Eso es lo que nos señala la casación. Por eso que, si ustedes revisan acá el último párrafo, la sexta línea, dice, la dirección es central, evitando desvíos en la discusión de derechos. Dice, se debe proveer garantías, pero también eficiencia. Es importante. Siguiente diapositiva. Estamos reforzando este tema de los tiempos. Seguimos. Este es punto. Adelante. Este es un punto importante. El 22º. Miren lo que dice. Sobre todo cuando ya estamos en el peligro procesal, la magnitud del daño, la magnitud del riesgo procesal acreditado, su duración. Son temas que se tienen que ventilar en el peligro procesal. Por eso, siguiente diapositiva. La motivación también. La motivación. Es lo que estamos diciendo. La casación dice, el fiscal presenta un requerimiento por escrito debidamente motivado. Por eso que en algunas cortes los jueces, ¿qué están haciendo? Devolviéndole el requerimiento al fiscal para que lo motive bien. Y algunos abogados se están cuestionando. ¿Por qué lo devuelven? ¿Por qué no pasa a la audiencia en esas condiciones? Ahí se abre otro problema. ¿Ya? Siguiente. Es importante, si ustedes revisan esta sentencia, Chaparro, Álvarez y Lapo versus Ecuador, es una señora sentencia. Es riquísima en cultura jurídica. Sería importante que ustedes pongan en Google esa noche, sentencia Corte Interamericana, Chaparro, Álvarez y Lapo versus Ecuador. Y ustedes van a encontrar una cosa tan digerible, tan dulce jurídicamente, que les va a ayudar. Y van a encontrar los mismos argumentos de la casación 620-2013 de nuestros jueces supremos. Eso es lo que yo quería que ustedes anoten. Siguiente, vamos a ver qué más podemos explotar acá. Este tema, mire, este es importante. No se necesita certeza. No se necesita certeza. Por lo tanto, algunos abogados, cuando van a una audiencia de prisión preventiva, están exigiendo que haya certeza. Pues si hay certeza en una audiencia de prisión preventiva, ¿para qué está la investigación? Tenemos que partir desde la teoría del conocimiento, desde los niveles de conocimiento. Ignorancia, ascendentemente, ignorancia, probabilidad, verosimilitud y certeza. Basta alta probabilidad. Solo alta probabilidad para poder decir ya hemos cubierto uno de los presupuestos materiales que exige el artículo 268 del Código Procesal Penal 2004. Gracias a Dios que lo repite también la casación 626. Siguiente, para poder salir de este tema. Fíjese, esto lo dice la ley, sin embargo cabe la posibilidad. Dice, será desproporcional que se dicte una medida de prisión preventiva si en el caso se va a dictar pena condicional. ¿Qué pasa con la prognosis de pena?
algunos jueces señalan lo siguiente, fiscales también, dicen, como la pena combinada es de 4 a 8 años, entonces ya hemos cubierto la prognosis de pena. Eso no es así, señores. Cuando ingresamos al tema de la prognosis, lo que tiene que hacer un juez es un juicio prospectivo, hacia adelante. El juez realiza juicios prospectivos y retrospectivos. En este tema, en este ítem de la prognosis de pena, es prospectivo. El juez de la medida cautelar se tiene que colocar en la estación de